buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Como saben, bueno, DESE LATAM está tratando de ser muy constante y ofrecer muchísima educación en línea, que creo que en estos momentos es lo que necesitamos. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema muy interesante que ha causado, la verdad, como mucho impacto. La gente nos ha preguntado, tenemos muchos registrados, eso nos da muchísimo gusto y bueno, los invitamos a ser parte de la asociación, a seguirnos. Pero bueno, vamos a empezar. Le voy a dar la bienvenida a José Ramón Casado, que es representante de la TAM, de la parte de Deneva, y bueno, posteriormente él ya le dará paso a Alberto Herrero, quien es el Business Manager Development de Deneva. Entonces, bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, pues sí, nada, como sabéis, nosotros actualmente nos encontramos en España, que es donde se localiza nuestra sede. Muchos de ellos tengo el placer muchos de vosotros, de los que estáis ahora mismo presentes en el webinar, tengo el gusto de que nos conocemos. Y bueno, pues en este caso lo que queremos es dar una visión de este nuevo escenario que se nos plantea, ¿no? Con el problema del COVID-19 y dar una visión de las oportunidades que nos ofrece el DS, ¿no? El Digital Signage. Entonces, bueno, pues lo que sí quería era, en este caso, pues como digo, daros un saludo de mi parte y a partir de aquí, pues dar paso a mi compañero Alberto Herrero, que es la persona encargada del negocio a nivel internacional de Deneva. Y como sabéis ya contáis con mi apoyo, ya que yo tengo presencia allá en Ciudad de México de forma habitual. Y bueno, pues dadas las circunstancias en este caso, me encuentro temporalmente en España y con muchas ganas y deseos de regresar de nuevo a tierras aztecas, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, a partir de aquí ya doy paso a mi compañero Alberto Herrero, que es quien nos va a desarrollar pues el webinar que tenemos preparado para hoy, ¿de acuerdo? Un saludo para todos. Alberto, por Muchas favor. gracias, José Ra. Les quiero también recordar a todos nuestros asistentes que, bueno, en el panel tienen para poder hacer preguntas. La dinámica va a ser la siguiente. Se va a dar todo lo que es el webinar, toda la presentación para no tener como ahí algunos baches y al final hacemos todo el ciclo de preguntas y respuestas. Entonces les invitamos a que las vayan escribiendo y con todo gusto nosotros al final se las vamos a ir respondiendo. Muchísimas gracias y bienvenido, Alberto. Gracias, Carla. Gracias, José, por la presentación. Muchísimas gracias a la organización, a DDS LATAM y a Carla y al equipo por invitarnos a colaborar una vez más. La verdad es que es un placer el poder aportar cierto granito de arena, como decimos, para que toda esta época que nos está tocando vivir a todos y de una forma bastante común, independientemente de la latitud en la que nos encontremos, pues viene bien el dedicar cierto tiempo a contribuir a la educación, a la evangelización dentro del mundo del digital signage, que es lo que nos concierne a nosotros directamente y a los asistentes en el webinar de hoy, a los que agradezco enormemente la presencia tan importante que nos han decidido prestar hoy, ¿no? La presentación de hoy, la idea es que sea relativamente liviana. Queríamos hacer como dice el título de la presentación, queríamos hablar de cuáles son, a nuestro entender, las oportunidades que surgen en el ámbito del retail y cuáles de esas oportunidades las podemos gestionar o podemos mejorar la calidad de esas oportunidades a través de la tecnología del digital signage. Ciertamente, nosotros el hablar del nuevo retail, el mencionar como nuevo retail seguramente el que existe ahora, ya es diferente al retail que existía hace tan solo mes y medio, 2 meses vista, ¿no? Las circunstancias han cambiado a nivel internacional, el impacto en el que nos encontramos con la crisis de este famoso coronavirus nos llena de incertidumbre, nos llena de dudas, pero sí es cierto que lo que los estudios marcaban a principios de este año 2020
para ese nuevo retail que viene, es cierto que a nuestro parecer va a seguir cumpliéndose, ¿no? Es cierto que van a cambiar aspectos en nuestro comportamiento como consumidores, en el comportamiento de nuestros clientes, pero es cierto que muchos de esos comportamientos ya se tenían contemplados antes de esta crisis. Hoy lo que pretendemos es hacer una retrospectiva y analizar ese entorno que nos vamos a encontrar en los retailers a partir de ahora, cómo podemos ayudar con la tecnología, con la digitalización de entornos y con el Digital Signage en concreto a mejorar la experiencia de los usuarios de nuestros clientes y, obviamente, a tocar cuál va a ser el impacto del coronavirus en el comportamiento de todos esos usuarios y de todos estos clientes. Nos encontramos con que en el año, la estimación de ciertos estudios habla de que dentro de año y medio, 2 años aproximadamente, a partir del ejercicio 2022, se habla de que en torno al 65% de los entornos de compra vinculados al ámbito retail van a cambiarán su forma actual. Lógicamente, estos datos, ya digo, son de principios de este año y, por lo tanto, ese porcentaje es posible que incluso se incremente con el impacto de la nueva crisis. Lo que sí está claro es que la transición digital ha venido para quedarse, es un aspecto en el que es una ola sobre la que nos tenemos que montar. Y, lógicamente, el hecho de que los retailers ya se habían convertido en una tipología de cliente distinta desde el punto de vista de aquellos que aceptan la tecnología como algo necesario para sus negocios, es algo que no se ha visto modificado en este caso con el tema del coronavirus. Es decir, es algo que ya existía y nos lo hace ver, por ejemplo, el hecho de que si consideramos dentro del ámbito retail y lo consideramos como lo entienden los anglosajones, introduciendo los ámbitos bancarios, nos encontramos con que las entidades financieras desde hace tiempo ya vienen pareciéndose más a cadenas de cafeterías más que a una entidad financiera como tal, ¿no? Los eslogans de ciertos bancos invitándote a entrar en las oficinas y a tomar un café nos llevan a pensar que los entornos donde se encuentran nuestros clientes de retail son diferentes y han cambiado con respecto a cómo eran hasta hace relativamente bien poco, ¿no? Nos encontramos, por tanto, con esa situación en la que ciertos grandes retailers, por ejemplo, en el ámbito de la comida rápida, del fast food, como ocurre, por poner un caso práctico, McDonald's, por ejemplo, se encuentran en una situación en la que ya nos vienen a enfocar hacia donde lo que creemos que va a ocurrir próximamente, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de este COVID-19? Nos encontramos con que en McDonald's ya llegan imágenes y vídeos, por ejemplo, de sus instalaciones en China, de sus restaurantes en China, donde nos vienen a dar pinceladas de lo que ya se está implantando, como por ejemplo el hecho de que nosotros como consumidores ya vamos a tener que vernos obligados a registrar nuestros datos para consumir en sus restaurantes. La tecnología ya está implantada, es decir, la lectura de códigos QR, por ejemplo, para hacer ese tipo de registros ya está implantada. Nos encontramos con que ya vemos algo normal y con cierto temor, pero simplemente por el desconocimiento de esa situación nueva que se ha generado, el hecho de que va a tener que existir una separación entre las mesas de los usuarios y, por lo tanto, esa separación y esos menores tiempos que vamos a querer nosotros destinar dentro de los locales de nuestros retailers, nos encontramos con que en esa situación lo que va a implicar es que cuanto menos tiempo el usuario pase en el local, más tiempo va a dedicarse a los ámbitos de delivery, a los ámbitos de la comida para llevar, los takeaway, y por lo tanto la tecnología en local va a tener que estar estrechamente vinculada a informar a esas personas que vamos a acudir como consumidores. ¿Okay? Por tanto, nos tenemos que hacer lógicamente la pregunta necesaria, todos los que estamos aquí, todos los que pertenecemos al sector, de qué es lo que va a ocurrir tras este primer impacto de la crisis. Es decir, cuál va a ser el efecto general en la economía internacional, pero lógicamente tendremos que hacer una lectura de qué es lo que va a ocurrir en concreto con el sector del digital signage, con el sector de la digitalización de espacios y con la situación de los retailers que tenemos como clientes. El objetivo suyo no va a cambiar, es decir, más ahora que nunca, el objetivo de nuestro cliente retailer va a seguir siendo vender. Por lo tanto, lo que nos vamos a ver obligados a hacer es
si ya nosotros como participantes del sector teníamos la obligación profesional de ayudar a nuestros retailers a mejorar la experiencia de usuario de sus clientes, en esta situación que nos viene ahora mucho más, ¿no? Nos encontramos en esa situación en la que ya nos vamos a convertir, tanto fabricantes como integradores, como instaladores, como todos aquellos miembros del sector de la comunidad digital enfocada en el Digital Signage, nos hemos convertido ya por obligación en un elemento fundamental para seguir mejorando la calidad de la experiencia de los usuarios, porque, como ya estamos viendo, vamos hacia un enfoque donde las empresas cada vez más van a ser socialmente responsables con sus clientes. ¿De acuerdo? En este caso, y dentro de esta revolución que estamos viviendo, lógicamente lo que pretendemos es intentar dotarle de normalidad dentro de lo que es posible, y así esta presentación queríamos más o menos dividirla en tres grandes enfoques, ¿no? Los objetivos como marca, los objetivos como espacio físico y los objetivos desde el punto de vista de las soluciones tecnológicas. Por hacer una diferenciación entre los diferentes entornos que nos podemos encontrar en ese ámbito del retail, aquí hemos hecho algún ejemplo, como pueden ser los espacios pues, del retailer vinculado a la moda, aquellos retailers más enfocados al ámbito de la alimentación, de los supermercados, y por otro lado un ámbito que lógicamente ahora pues, está muy en boca de todos, como es el ámbito sanitario, el ámbito de las farmacias, el ámbito de los drugstores. ¿Okay? En este caso nos encontramos, como decía antes, con que el impacto que va a tener esta crisis, el impacto de este virus en la distribución de los espacios de nuestros retailers es fundamental, porque lógicamente ya estamos todos acostumbrados a tener que ir con esas mascarillas o esos tapabocas, como se llaman en otras partes del mundo. Nos estamos habituando ya a mantener esa separación o ese distanciamiento social que tanto nos cuesta cumplir a todos los que somos latinos y que vivimos en gran parte de la proximidad y de la cercanía entre personas. Pero de la misma manera, y a pesar de que ese impacto es notable, la distribución de las áreas de los distintos espacios de nuestros retailers se va a mantener. Es decir, va a seguir existiendo una zona de cajas, va a seguir existiendo un ámbito de escaparate, va a seguir existiendo una zona de expositores, de fitting rooms, de probadores. Por lo tanto, lo que tenemos que saber y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros podemos aportar soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia de usuario en estos espacios. De esta forma, tenemos algunos ejemplos, como puede ser en el ámbito de los probadores, la posibilidad de implantar la figura de lo que se da a conocer como los smart mirrors o los espejos interactivos, es decir, esos kioscos a modo de espejo donde tú como usuario vas a poder agarrar una prenda de ropa, vas a ir a hacer la prueba, por ejemplo, de una camisa en un probador, y si tú deseas que esa prenda de ropa, esa camisa, pues la deseas en otro color y en otro tallaje, no tengas que salir de tu espacio, del espacio en el que te van a dotar dentro del probador, sino que vas a poder utilizar la tecnología del espejo para no solo indicar que requieres de otra talla y que requieres de otro color de esa prenda, sino que además vas a poder hablar directamente con el personal de la tienda a través de sus sistemas de PDAs, de sus sistemas de tablets, de modo que vas a poder trabajar y vas a poder interactuar de una forma con esa separación que, como decimos, bueno, pues ya estamos tristemente acostumbrándonos a ella, ¿no? Lógicamente, luego hay otro tipo de entornos, por ejemplo, los escaparates. Ahora es algo habitual el hecho de que tengamos que guardar colas, ya no solo dentro de los locales de nuestros retailers, como ocurría antes, por ejemplo, en un supermercado, sino que nos encontramos con que en la parte exterior de los establecimientos también tenemos que guardar esas colas, ¿no? Por lo tanto, en ese caso tenemos que la tecnología también puede ayudar a nuestro retailer a hablar con su cliente, a hablar con su usuario. Nos encontramos con que en ese escaparate podemos poner una pantalla de LED, podemos poner soluciones video wall, podemos poner distintos tipos de electrónica a disposición visual para, por ejemplo, utilizar tecnología donde se esté marcando, por ejemplo, a través de un sistema de reconocimiento de audiencias, que podamos ver la separación
entre usuarios, de tal forma que nosotros podamos lanzar en pantalla un mensaje indicando que no se está cumpliendo la separación de 1 o 1,5 metros o 2 metros que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es decir, nos encontramos con que el espacio en el que nos vamos a tener que mover va a ser el mismo, pero las condiciones lógicamente van a ser diferentes. De esta forma, esas marcas y esos espacios lógicamente van a seguir estrechamente vinculados a soluciones tecnológicas. Estas soluciones tecnológicas, ya he avanzado ligeramente alguna de ellas, lógicamente ahora vamos a hacer, en lo que queda de presentación, incidencia en esas soluciones y lo que desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, creemos que es de lo que se van a llenar los próximos entornos de nuestros retailers, ¿no? En este caso, por ejemplo, esos kioscos donde ya no va a quedar simplemente el hecho de poder hacer una transacción de compra de productos, sino que además ya van a venir dispuestos con, por ejemplo, con dispensadores de cualquier tipo de alcohol o de cualquier tipo de solución limpiadora para que nosotros siempre cumplamos como usuarios las medidas de seguridad de la OMS o de los organismos pertinentes. Igualmente, aparecerán sistemas de audio que la legislación vigente ya está incluyendo como obligatorio el hecho de mandar mensajes a los clientes para ponerles en conocimiento, pues, de las últimas noticias, de las últimas novedades o de los consejos que deben seguir en cuanto a la disposición de mascarillas, la disposición de ese distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y de igual forma, lógicamente, el mundo comenzará o ya está empezando a acostumbrarse a llevar guantes. En este caso, la realidad nos dice que la tactilidad y la interactividad va a seguir existiendo, va a seguir cobrando fuerza y va a seguir siendo una parte importante dentro de todos los entornos digitales, pero lógicamente ya entrarán otros actores a jugar y a participar en este juego, como se puede tratar, pues, de los guantes que permiten tactilidad de pantallas, ¿no? Vemos de esta forma, como decía antes, que las soluciones de conteo de personas y las soluciones de gestión de turnos o de colas ya existían antes de esta crisis. ¿Qué ocurre? Que en esta situación nos encontramos con que algo que se consideraba en muchas ocasiones como un más a más, como algo que pudiera ser casi como de relleno dentro de un proyecto de digitalización o de transformación digital, ahora se convierte en el epicentro y en el punto sobre el que va a girar todo el proyecto, ¿no? Nos encontramos de este modo con que en un supermercado, por ejemplo, vamos a tener que darle mucha importancia a que nosotros coloquemos displays donde se emita la información de mi turno como cliente, es decir, yo tengo el turno número 13 y si yo en pantalla veo que tengo el número 8, yo podré seguir haciendo mi compra, podré seguir evitando estar guardando una cola y dejar de pensar en esa separación constante entre las personas que estamos en la cola para yo continuar con mi compra, y en las pantallas que se puedan tener distribuidas a lo largo de todo el supermercado, que yo pueda ir comprobando cada cierto tiempo que mi turno se va acercando. Por lo tanto, en el momento en el que esté cerca de ese número 13, yo volveré a la cola y en ese caso el retailer se va a evitar el tener que guardar colas masivas de espera en aquellas secciones de supermercado, como pueda ser una frutería, como pueda ser una carnicería. ¿De acuerdo? En ese caso, además, también lo que vamos a tener que hacer es girar o cruzar esa gestión de turnos con el conteo de personas de tal forma que yo en pantalla pueda indicar situaciones de aforo máximo, situaciones de cuántas personas se encuentran actualmente en la tienda, en el supermercado o en la farmacia en la que estoy. Porque igual no me interesa entrar, igual estoy dentro y me interesa marcharme, o igual estoy a punto de entrar y no me interesa entrar, porque quiero esperar a que ese movimiento de personas disminuya y, por lo tanto, yo reducir el riesgo, pues, de un posible contagio, ¿no? Entonces, ya digo, como veis, que hay diversas soluciones que se pueden ir contemplando en estos entornos. Quiero hacer un breve parón, siguiendo un poco el discurso de Carla que decía al principio. Si queréis dejar cualquier tipo de pregunta, que sepáis que tenéis en vuestro apartado de chat la posibilidad de dejar esos comentarios y que al final de la presentación, con gusto, lo podemos tratar. Podemos seguir hablando de soluciones que, como digo, llegan para quedarse.
soluciones, los llamados click and collect, las integraciones con los e-commerce de nuestros clientes. El digital signage hasta hace relativamente poco era un ámbito que bueno, no estaba puramente conectado con esa figura del comercio electrónico de nuestros clientes, y en este caso ha sido una de las primeras peticiones que hemos recibido justo después del impacto de toda esta crisis, ¿no? Nos encontramos con que los retailers asumen que nuestra presencia en tienda va a ser menor, y por lo tanto lo que van a disponer es o bien de kioscos interactivos donde las personas puedan hacer la propia consulta del portfolio de producto del cliente, o bien nos encontramos con esa solución, como digo, de click and collect, donde las personas puedan hacer su compra, puedan registrar, hacer la transacción, sacar el ticket y su producto se lo entreguen en un punto que, en este caso, pues esté alejado de cualquier tipo de masificación de clientes, ¿no? En este caso, en el siguiente slide, es posible que el vídeo que se está reproduciendo lo vean un poco entrecortado. No obstante, la idea de lo que están viendo en pantalla es esas soluciones que también se utilizan de forma cada vez más rutinaria, como son las soluciones de el levanta y compara o el levanta y prueba, ¿no? Es decir, aquella solución tecnológica donde el consumidor va a poder levantar un producto, ya sea un perfume, ya sea un calzado deportivo, ya sea un celular o ya sea un queso, como hemos visto en ese vídeo, y lo que va a tener es una información en pantalla comparadora de los distintos productos que va a tener dentro de un exhibidor o dentro de un shelf, ¿no? Nos vamos a encontrar con que este tipo de tecnología también va a tener un gran impacto, porque se van a poder hacer comparativas lo más personalizadas y lo más customizadas posibles para un individuo que va a acudir de forma única o de forma individual, y por lo tanto lo que va a hacer el retailer es hablar con él directamente y dotarle de información sobre los distintos productos que quiera comparar utilizando esta tecnología, ¿no? Nos encontramos con otras opciones como los probadores virtuales, muy relacionados con ese Smart Mirror o ese espejo interactivo que comentaba al principio. Sistemas que contemplan la figura del espejo con los sistemas de reconocimiento de audiencias, de tal forma que la persona, como se ve en el ejemplo, la persona va a recoger un elemento, como en este caso unas gafas, y va a tener la posibilidad de ver en pantalla no solo la prueba de cómo le quedan esas gafas, sino una información conectada a ese producto, ya sean precios, ya sean modelos, ya sean otro tipo de información que sea de utilidad para el cliente, ¿vale? Y de igual manera, soluciones mucho más, bueno, que hasta este momento eran más mundanas, tienen un componente mucho más sencillo de comprender y de bajar a la tierra, es esta solución de asistencia de ventas para las personas que trabajan, por ejemplo, pues en una tienda, que trabajan en un concesionario o que trabajan en una farmacia, donde la persona que trabaja en tienda puede disponer de esto que estáis viendo en pantalla, de ese asistente, que le va a permitir a través de su smartphone controlar el contenido que se muestra en sus pantallas en base a la tipología de cliente que está llegando. Es decir, targetizar completamente el mensaje que tenemos en nuestros displays en base a los consumidores y usuarios que entran en nuestro local comercial, ¿de acuerdo? En ese caso es tan sencillo como tener conectada una aplicación de smartphone a nuestro CMS habitual. Es decir, en este caso, nosotros tenemos ese tipo de tecnología implantada en diversos clientes, de tal forma que lo que les daba anteriormente a esta crisis, que era esa libertad de movimiento de la persona o del operador que trabaja en tienda, en este caso, pues además incluso se cobra una importancia mayor, puesto que ya nos queremos alejar en ciertas ocasiones de esa tactilidad o de tocar esa pantalla que en ciertas ocasiones pues podemos encontrar con clientes que sean reticentes a ello. De esta forma, y una vez se tratan todos estas soluciones o estos aspectos, estos aportes tecnológicos con los que podemos echar una mano a nuestros retailers, lo que necesitamos es que todos estos ejemplos que hemos visto hasta este momento, nosotros seamos capaces de hacer una lectura, hacer una métrica de todos estos datos que recibimos de la tecnología. Es decir,
tenemos que ser capaces de obtener información de nuestros sistemas de reconocimiento de audiencia, tenemos que ser capaces de recibir información de nuestros sistemas de métrica a través del impacto de un probador virtual, de un espejo interactivo, de un asistente de ventas, porque lógicamente, desde hace de un tiempo a esta parte, todos los retailers quieren tener esa métrica de datos, pero en muchas ocasiones no somos capaces de darles, o bien no somos capaces de darles la tecnología adecuada para hacer esa medición, o ellos mismos miden más impactos de información de los que realmente saben medir o saben aplicar para posteriormente obtener un ROI de toda esa métrica, ¿no? Entonces, en este caso nosotros, como he ido avanzando a lo largo de la presentación, lógicamente continuamos en la senda de la implantación de soluciones de reconocimiento de audiencias, de tal manera que con una sencilla tecnología de una cámara, de una webcam instalada en nuestro kiosco, en nuestra pantalla, en nuestro espejo, nosotros podamos medir de una forma bastante sencilla el sexo de la persona que está viendo el contenido, los grupos de edad, es decir, targetizar en base a ya sean niños, jóvenes, adultos o senior de las personas que están viendo el contenido, los estados de emoción, los estados de ánimo de las personas que están viendo esas imágenes, esas animaciones, y lógicamente algo que también es esencial, que es los tiempos de estancia, los tiempos de presencia y los tiempos de atención. Es decir, la analítica procedente de los tiempos y de los comportamientos de las personas que se encuentran delante de nuestras pantallas. ¿De acuerdo? Lógicamente, además, que nosotros tengamos la capacidad de dar a nuestro retailer esa habilidad de personalizar y de customizar el mensaje que lanza en pantalla en base a la persona que se encuentre delante. ¿De acuerdo? En este caso, se puede incluso rizar más aún y complejizar mucho más este tipo de soluciones, incluso con la lectura, por ejemplo, pues de matrículas de vehículos, en el caso de un entorno en el que se esté mezclando, por ejemplo, pues la parte de un aparcamiento de un retailer, ¿no? Es decir, lanzar en una pantalla un mensaje en base a la tipología de cliente que es el usuario del vehículo que entra en las instalaciones de nuestro retailer. ¿De acuerdo? De esta forma, estamos experimentando un salto de calidad de esta tecnología de reconocimiento de audiencias para ponerla en pro y en disposición de la Organización Mundial de la Salud y de cualquier autoridad pertinente a nivel sanitario en todo el mundo, ¿no? Es decir, nosotros como miembros de la comunidad tecnológica y del sector del Digital Signage podemos contribuir con una responsabilidad social importante a la mejora de la situación de los clientes de nuestro retailer. Tal es así que estos sistemas de reconocimiento ya están permitiendo a través de cámaras métricas medir, por ejemplo, la temperatura de las personas que se encuentran delante del contenido para saber si se encuentran en una disposición de tener fiebre o no. O si nosotros sabemos a través de esa tecnología si llevan mascarilla o si están manteniendo la separación con el usuario que tienen a su lado, o podemos leer los documentos nacionales de identidad, esos documentos que acreditan el perfil del usuario que está entrando en nuestras instalaciones, para hacer, como decía al principio con el ejemplo de McDonald's en China, hacer un registro de los datos. Ahora es importante, es esencial la trazabilidad absolutamente de todas las personas desde el punto del que vienen, dónde se encuentran y dónde van a ir. Por lo tanto, ya digo que no dejan de ser distintas aplicaciones de algo que ya implementábamos en proyectos y que lógicamente se va a convertir en el futuro próximo de nuestros retailers. De esta misma forma, otra tecnología que se ha estado utilizando a lo largo de los últimos años es la disposición espacial, los mapas de calor, la disposición espacial de los clientes dentro de las instalaciones de nuestros retailers, dentro de los espacios que antes mencionábamos. Lógicamente, tenemos que, vinculados a ese Customer Journey que comentábamos, tenemos que saber cuáles son las zonas en las que la disponibilidad y la afluencia de clientes es mayor, porque a partir de ahí, a partir de esa información, nosotros vamos a poder ser mucho más certeros en el hecho
de la información que queremos mostrar. En este caso es esencial a partir de ahora conocer este tipo de distribución porque lo vamos a tener que limitar nosotros mismos, de tal forma que nuestro retailer se va a ver obligado a redistribuir los espacios físicos de sus tiendas. Como decíamos al principio, seguro que el 65% o en torno al 65% de los retailers van a cambiar, sus tiendas van a cambiar y por lo tanto esta tecnología les va a permitir saber cómo se distribuían antes de la crisis los espacios dentro de sus locales y a partir de ahora cómo van a tener que hacer futuras obras, futuras distribuciones espaciales de las pantallas, de los sistemas de megafonía, etcétera, etcétera, en base a este tipo de solución. Y para ir terminando, prometí que fueran aproximadamente unos 30-35 minutos. En este caso, como decía, el objetivo de todos los retailers va a seguir siendo vender, pero lógicamente, completando esa venta, lo que va a necesitar el retailer es conocer cuáles de sus mensajes despiertan más atención en sus clientes, cuáles consiguen un mayor engagement, qué tipo de opiniones seguimos en un mundo absolutamente basado en la opinión del cliente y por lo tanto sistemas, por ejemplo, de encuestas de satisfacción van a seguir siendo completamente necesarios. El hecho de conectar esas encuestas de satisfacción con sistemas de digital signage es algo que venimos haciendo desde hace tiempo y consideramos que va a seguir siendo algo fundamental para que nuestro retailer siga mejorando la experiencia de compra de sus clientes. Y además les va a permitir, por ejemplo, en tecnologías como es el Lift and Learn, como esos comparadores de producto, el poder hacer lo que llamamos catas ciegas, ¿no? Lo que podemos distribuir conocer como una comparación de producto, de tal forma que nosotros, si nuestro retailer va a vender un producto específico y lo va a colocar dentro de otra serie de productos que quizás no le interese tanto vender o, bueno, dependiendo de la estrategia de producto que quiera seguir, lo que va a poder hacer es esas comparativas entre sus propios productos, ya sean de una marca blanca, por ejemplo, o ya sean distintos productos de distintos competidores para hacer esas pruebas de muchos de los establecimientos vinculados a los mercados y a los supermercados establecen la venta en sus lineales de producto en base a una distribución de Pareto 80-20, ¿no? Es decir, solo un producto va a ser vendido con marca no blanca si ese producto tiene en una comparación con ese producto de marca blanca un 80% de éxito, ¿no? De impacto positivo. Este tipo de tecnología se lo vamos a poder prestar al retailer para que pueda seguir con ese tipo de actividad que era completamente esencial antes de la crisis y que a nuestro parecer va a seguir siendo completamente esencial después. Dicho esto, quería cerrar mi intervención de nuevo agradeciendo a la asociación ADS Latam por invitarnos a participar. Mandar un mensaje de ánimo, de paciencia a todos los que nos estamos enfrentando a esta situación. Por lo que tengo entendido, tanto en España como en Latinoamérica, el impacto está siendo fuerte. Por lo tanto, entiendo que todos estamos en una situación de la que espero nos podamos recuperar pronto y para ello, y en esa recuperación y en esa pronta recuperación espero, contad con nosotros para lo que necesitéis desde mi lado como responsable de desarrollo de negocio internacional y de la misma manera con mi compañero José Ramón como persona responsable de mercado latinoamericano radicada en Ciudad de México. Muchísimas gracias, Alberto. Pues sí tenemos varias preguntas, entonces le voy a pedir a Omar que nos ayude, por favor, empezando a leer y que nos puedan ayudar a responderlas. Omar, por favor. Claro, sí. Bueno, dice la primera pregunta por parte de Cristian Mecalco. ¿Cuál es el tiempo que se está estimando en la adopción de la tecnología, tomando en cuenta que la condición económica global? En cuenta la condición económica global. Gracias, Omar. Gracias, Cristian. Saludos desde España. Está siendo ya.
Es decir, a nosotros como fabricante de software nos ha este impacto de la crisis acentuado en el caso de España desde hace 2 meses aproximadamente. Las últimas 6 u 8 semanas han sido las reuniones de trabajo han pasado a ser reuniones de cómo aplicar la tecnología con la que ya venimos trabajando a lo largo de estos años, cómo ponerla a disposición de nuestros clientes, tanto de los que tenemos como de los potenciales, para mejorar las circunstancias que les está causando esta crisis. Es cierto que el impacto en el ámbito financiero es relevante, eso es indiscutible, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que dar es una respuesta de que la tecnología que ya tienen implantados nuestros clientes sea reaprovechable para poder hacer este tipo de implementaciones. Es decir, todos aquellos clientes que ya tenían un sistema de turnos instalado, todos aquellos clientes que tenían un sistema de reconocimiento de audiencias. Por ejemplo, el caso, lo he tratado en un par de situaciones en esta presentación, la tecnología aplicada al reconocimiento de audiencias fácilmente se ha venido a adaptar a esa lectura de las personas que están con la mascarilla puesta, manteniendo distancias de separación, reconocimiento de conteo de personas. Quiero decir, es tecnología que lo que se ha hecho es adaptarse a la situación y que desde el punto de vista del cliente en muchas ocasiones no le va a suponer una inversión a mayores dentro de esta situación, sino que lo que va a hacer es aprovechar una tecnología que ya tenía, disfrutar de una mejora que va a entrar dentro de esa propia solución. Sí tenemos algunas más preguntas. La que sigue es de Berenice Díaz. ¿Esta solución puede correr en Android? Berenice, gracias por la pregunta. Entiendo que cuando habla de si la solución puede correr en Android, entiendo que pregunta por nuestro software, por Deneva. La respuesta es sí. Es uno de los media players o de los entornos operativos que tenemos soportados. Por lo tanto, si se refiere a nuestro CMS Deneva, la respuesta es sí. Muy bien. También pregunta Roger Escobar. Algunos psicólogos han dicho que las personas van a evitar todo contacto al salir de la crisis. ¿Crees que las personas sí van a llegar a un kiosco sin saber quién es y cómo han tocado el dispositivo? Roger, gracias por la pregunta. Por seguir, antes lo comentaba, nosotros algunos de los clientes con los que ya trabajamos, me viene un ejemplo de un retailer importante. Uno de las primeras solicitudes que ha hecho ha sido la redistribución de sus tiendas para distribuir de forma masiva kioscos, donde van a permitir a los usuarios interactuar con su portfolio de producto y que se puedan hacer la gestión de la compra de ciertos productos en esos monitores. Ciertamente esa reticencia a participar de espacios donde haya habido personas, lógicamente es algo con lo que vamos a tener que convivir, pero sí es cierto que los retailers se afanan ya de la misma manera que ocurre con los supermercados en la actualidad. Ya todos están preparando o ya están preparados para distribuir guantes, para distribuir desinfectantes, para distribuir, como decía antes, incluso kioscos que ya vienen con dispensadores de alcohol para limpiarse las manos, por ejemplo, o una tecnología muy simple que no tiene ese carácter digital, que son esos guantes que permiten la tactilidad en pantalla, ¿no? Entonces, ya digo que como ser humano averso al riesgo y averso a las situaciones que desconocemos, entiendo perfectamente que los entornos de tienda cada vez van a tener una afluencia menor, pero sí es cierto que los retailers van a adaptar todas esas tiendas para que nosotros estemos en el entorno más seguro posible y nosotros vamos a aportar la tecnología de la forma que la experiencia de su usuario sea lo más cómoda posible. Bien, nos pregunta también Sebastián Obregón. ¿No creen que el potencial de digital signage se reduce considerablemente por este tema del coronavirus? Sebastián, gracias por la pregunta. Es cierto que, como digo,
La incertidumbre que genera en todos esta crisis es cierto que puede hacer pensar que, bueno, pues que lógicamente el mundo va a ser diferente a partir de ahora, pero sí es cierto que el impacto, nosotros por lo menos el feedback que estamos recibiendo de los clientes que conocemos es precisamente casi el contrario, es decir, la utilización de los mensajes a través de displays, a través de monitores, el hecho de no tener la necesidad de tener que, es decir, el Digital Signage, si le quitas ese apartado interactivo, sigue siendo Digital Signage, es decir, va a permitir hacer que el retailer llegue al cliente a través de mensajes de distinta tipología. De hecho, nada más aparecer esta crisis, tanto los clientes en retail como los clientes por ejemplo, en entornos de afluencia masiva de personas, como ocurren en aeropuertos, en estaciones de metro, de tren y demás, lo primero que han hecho ha sido reutilizar sus sistemas de Digital Signage para emitir mensajes de tranquilidad, para emitir mensajes de información, para emitir consejos, para emitir experiencias y para, al final, lo que el Digital Signage ha hecho siempre, que es el permitir a nuestro cliente comunicarse con su cliente. Por lo tanto, ya digo que el canal de comunicación va a seguir existiendo, nuestro retailer va a tener que seguir obligatoriamente hablando con su consumidor y sinceramente creo que hacia donde va todo esto es hacia un retailer completamente centrado en el consumidor, completamente centrado en el cliente final, lógicamente bajo condiciones de seguridad, pero ya digo que en un entorno en el que el Digital Signage va a seguir teniendo un peso a mi parecer, muy relevante. Gracias. También está Luis Cadena, que nos pone, para el retail en México es diferente porque han tardado años incluso poner algunas pantallas y video walls en punto de venta. Pocos son los que han puesto soluciones más inteligentes. No sé si tengas algún comentario. Sí, Luis, gracias por la pregunta. Encantado igualmente de saludarte. Es cierto que la evolución, como decíamos al principio, nosotros, nuestra oficina central está en España, tenemos experiencia desde hace muchos años en México, concretamente desde el año 2014. Es un mercado que conocemos bien, es cierto que bueno, quizás ha despegado o ha explotado la parte de la digitalización de entornos un poco después de lo que ha podido despegar aquí en España, pero sí es cierto que las grandes cadenas en este caso, por centrarlo en la presentación, de retail, todas ellas están presentes en las grandes ciudades de México, es decir, cualquier retailer que se nos venga a la cabeza está en Ciudad de México, está en Guadalajara, está en cualquier ciudad que tenga un tamaño importante. Y sí es cierto que tampoco perdamos la perspectiva, es decir, esta presentación habla de ese smart retail, habla de ese futuro que viene del gran retailer, pero el Digital Signage también está disponible para aquellos clientes que no hayan hecho una inversión importante en este tipo de tecnología. Es decir, las soluciones que se pueden implantar en un retailer que no haya hecho una inversión enorme en tecnología o en soluciones de última tecnología, eso no significa que vayan a quedar descartados de esta situación. Al contrario, es decir, yo pongo casos de una farmacia. Es decir, una farmacia, a la farmacia le tienes que... yo siempre digo que los casos de éxito en los proyectos no todos están unidos a un volumen masivo de proyecto, sino que simplemente si tú le consigues dar una solución a un problema a un cliente, eso ya es un caso de éxito. Por lo tanto, en un entorno como por ejemplo puede ser una farmacia, el hecho de poner un panel de LED en un escaparate y estar informando a las personas que están guardando cola fuera en la calle, e ir dándoles consejos, e ir haciendo promociones de lo que luego se van a encontrar en la tienda. Lo único que nos ha permitido la crisis es que hemos sacado o hemos potenciado la figura del escaparate. Quiero decir que es una situación particular, pero realmente no entiendo que sigue habiendo un mercado muy importante para el retailer que no ha tenido una capacidad muy grande de inversión o que se está planteando hacer la inversión en este momento, porque ya digo que hay soluciones que les van a ser útiles en la situación que manejan actualmente.
Muy bien, también tenemos otra pregunta de Sebastián Obregón. Mencionan que el 65% de los puntos de venta van a cambiar, pero ¿cuántos van a cerrar del todo? Sebastián, gracias de nuevo por la pregunta. Es muy buena pregunta. Es un realismo absoluto. Es cierto que ese 65%, esa cifra viene lógicamente, pues de una serie de estudios elaborados por Nielsen, por consultoras que hablan a nivel global, del retailer global, y lógicamente hay un porcentaje muy grande de cadenas no de cadenas, de negocios pequeños de comercio minorista que lógicamente pues, se van a ver afectados de forma seguramente completa por esta crisis, ¿no? Tenemos que pensar o por lo menos mi objetivo hoy es pensar en positivo en el sentido de que todo lo que quede en pie va a ser susceptible de ser ayudado a través de la tecnología. Creemos que las soluciones que aportamos, lo que les van a permitir a esos clientes que sigan vivos después de todo esto, va a ser mejorar la experiencia de los clientes que ya tenían y de los que vendrán, en unas circunstancias diferentes, pero a fin de cuentas que les va a ayudar. Lógicamente estoy de acuerdo en que financieramente es una situación muy compleja y que es muy probable que solo la gran corporación o gran parte de la gran corporación aguante los cierres masivos de los negocios durante un periodo prolongado de tiempo, pero tenemos que ser optimistas, tenemos que pensar en los que aguantarán y por lo tanto pues estar preparados para que en el momento en el que nos soliciten nuestra ayuda poder ofrecérsela. Bien. Menciona Arián Cediel, interactuar con kioscos self-service es más seguro que interactuar con otras personas, vendedores que pueden estornudar o dar la mano. No sé si tengas algún comentario. Gracias por el comentario, Arián. Estoy de acuerdo. Imagino que Arián trabajará en el ámbito de los kioscos. Nosotros tenemos bastante experiencia con entornos de retailers, fundamentalmente en el ámbito del fast food, y estoy de acuerdo con lo que dice. Es un poco venía a colación de la pregunta de hace dos preguntas, ¿no? Ese entorno interactivo, ponía ese ejemplo de clientes, de retailers que están haciendo acopio de kioscos para redistribuir sus locales, precisamente para eso, precisamente para que la tecnología sustituya lo que hasta ahora estaba haciendo una persona en caja, ¿no? Es decir, es algo que no existe debido a esta crisis. Ya existía esa tendencia creciente de que, por ejemplo, en una oficina bancaria las transacciones y las operaciones rutinarias ya no las hagas con una persona, sino que las hagas a través de una pantalla, ¿no? Más aún, hay entidades financieras que únicamente operan por Internet, de tal forma que ya esa pantalla incluso la puedes tener en tu propia casa, ¿no? Entonces, ya digo que estoy de acuerdo en que los entornos de kioscos que permiten interactividad y, como digo, esos kioscos que mencionaba antes, incluso ya con sistemas de detección de personas donde se pueden lanzar avisos de que algo de que los procedimientos sanitarios no se están siguiendo, o esos kioscos donde existe un dispensario de alcohol o de productos limpiadores de manos, o incluso, ya digo, el hecho de que existan guantes, es decir, esa tecnología se está adaptando y está preparada completamente ya para pasar a formar parte de la realidad que viene, que es exactamente esa, en la que va a haber menos interacción social. Muy bien, nos pregunta Ricardo Soto, Ricardo Sotelo, teniendo en cuenta cómo se modificará el comportamiento humano, ¿tecnologías por comando de voz y gestual van a convertirse en mejores aliados? Ricardo, gracias por la pregunta. Estoy convencido de ello. De hecho, hay normativas que están ya, hay ciertas legislaciones que están obligando a los retailers a lanzar cada cierto tiempo a través de sus dispositivos mensajes de audio, a través de sus canales de sus PA systems, sus sistemas de background de sonido, para que se lancen esos mensajes o bien de recomendaciones o bien
de consejos o bien de aspectos relacionados con, como decía antes, pues con la obligatoriedad del uso de mascarillas, con la obligatoriedad de la separación, de ese distanciamiento social entre personas, de tal forma que eso por un lado, y además concentrado en lo que comenta la figura de una Alexa, la figura de esos sistemas en los que, por así decirlo, convirtamos al kiosco en la persona con la que no vamos a poder interactuar. De tal forma que completamente de acuerdo en que va a ser en que la integración de sistemas como el nuestro con sistemas de reconocimiento por voz, he puesto el ejemplo de Alexa, podrían ser otros tantos, ya digo que es algo que es una de las propuestas que vienen ya para quedarse y que, como digo, se están empezando a instaurar a través de legislación vigente. Muy bien, nos pone José González como comentario: excelente producto y cada día aprecio el esfuerzo que ha invertido en el producto. Se nota la robustez del mismo. También Berenice Díaz: la idea es integrarlo a pantallas con player Android integrado. Gracias por la Ok, respuesta sí, anterior. por el comentario de antes. Perfecto, sí. Bueno, por hacer una breve explicación, Deneva soporta entornos basados en Android. Por ejemplo, ciertos fabricantes de monitores profesionales tienen sus System on Chip, sus players embebidos en los monitores basados en Android, y trabajamos con varios de ellos, de modo que animo a que contactemos, y he dejado mis datos en la presentación. Tengo entendido que la semana próxima os enviarán esta presentación, y encantado de poder echaros una mano si así lo consideráis. Nos Perfecto, pregunta pues Pedro Cobo. a ver. Sí, las soluciones de probador, espejo, etcétera, ¿son desarrollos a medida o opciones que ya incorpora Deneva? Pedro, gracias por la pregunta y encantado de saludarte. Es una tecnología que nosotros tenemos ya implantada en ciertos entornos de clientes. Nosotros trabajamos, es una solución hecha de la mano del fabricante del kiosco, del fabricante del espejo y del fabricante del monitor que va dentro de ese espejo. Es decir, nosotros lo que aportamos es la inteligencia software que permite al usuario, como decía antes en la presentación, el poder gestionar, el utilizar el espejo como un espejo convencional o bien como un espejo inteligente a través de nuestra tecnología, que fundamentalmente lo que le permite al usuario, como decía antes, es disponer del catálogo de productos en la pantalla, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí poder seleccionarlos para hacer, como explicaba antes, una petición a un miembro de la tienda, pues para que le acerque una prenda de ropa determinada, en otra talla, en otro color, y que toda esa información además esté vinculada, como decía, con el sistema de comunicación interna de las personas que trabajan en tienda. A tu pregunta, como te quería contestar, es una tecnología que está ya implantada y que sí es cierto que tiene un ligero punto de customización, porque debemos conocer los sistemas de comunicación del cliente y fundamentalmente suelen ser proyectos en los que depende el volumen de contratación por el tema del hardware más que del software. Cualquier tipo de consulta estoy a tu disposición para resolvértela fuera de la presentación. Nos pone Abraham Nieto: excelente presentación, muchas felicidades. Mi pregunta es la siguiente: una vez que la gente comienza a emigrar de manera masiva a este tema, ¿qué medidas consideras convenientes para garantizar un uso correcto del cuidado de datos personales? Saludos. Abraham, gracias por tu pregunta, y me extrañaba, te agradezco la pregunta porque me extrañaba que después de haber hablado varias veces de los sistemas de reconocimiento de audiencias y de personas no se hubiera mencionado la protección de datos. Esos entornos en los que la tecnología está
está recopilando información de nosotros como usuarios o como clientes finales, es una información que no se recopila pero no se guarda. Es decir, todos los fabricantes con los que nosotros trabajamos, es decir, nosotros nos integramos con distintas soluciones de reconocimiento de audiencias y todas estas soluciones, tanto de reconocimiento de audiencias como conteo de personas, miden muy mucho y tienen completamente, siguen unos patrones muy certeros para proteger y preservar la protección de los datos de los usuarios. De esta forma es algo que no debe causar rechazo, porque ya digo que es plenamente defendible el hecho de que las cámaras simplemente están reconociendo que hay personas delante, se las asigna un ID, se las asigna un identificador único que le permite al sistema saber si tú como persona eres la misma que has vuelto 30 minutos después, es decir, no reconocer dos veces a la misma persona y este tipo de acciones, pero no te guardan una fotografía de tu cara, no te guardan ningún tipo de, por ejemplo, si las cámaras están enfocando a la matrícula de un vehículo, no se quedan con ningún tipo de repositorio de información vinculado al respecto y además están defendidos en el caso de la Unión Europea hay organismos que se dedican exactamente a defender legalmente y jurídicamente al cliente o al usuario frente a este tipo de tecnologías y seguro que en Latinoamérica la situación tendrá otro organismo competente que ya digo que dejan claro que en ningún momento están guardando información de los usuarios. Por lo tanto, se preserva esa protección de datos. Juan Valero nos pregunta, ¿podemos anticipar entonces que la señalización digital pasará a ser más un medio de comunicación que de publicidad? Es decir, ¿se volverá menos atractivo para las marcas? Gracias por la pregunta. Yo siempre he pensado, esto es una opinión personal, bajo mi perspectiva y mi experiencia, solamente podían utilizar o solamente se podían permitir el lujo de utilizar las soluciones de digital signage como maquillaje o como un elemento atractivo, simplemente atractivo, aquellos retailers, por seguir el enfoque de la presentación de hoy, aquellos retailers que tienen llegada masiva a los clientes y que, me vais a perdonar la expresión, pongan lo que pongan en pantalla, va a servir, ¿no? Es decir, van a vender independientemente de la calidad y del atractivo del contenido. Digo esto porque antes comentaba una persona que hablaba de todos esos negocios que están sufriendo, que no tienen un tamaño tan grande, que son retailers de un tamaño medio o pequeño. En todos esos entornos nos encontramos con que estos perfiles van a tener que enfocar sus esfuerzos perdona, se me ha ido, estaba buscando una explicación. Repíteme la pregunta, por favor, Omar. Claro, es Sí, el Juan atractivo, Valero. discúlpame, es el atractivo del contenido. Quería decir que los retailers pequeños Sí, se volverá más. Sí, decía que el retailer pequeño va a deber utilizar el digital signage como medio de comunicación con sus clientes. Es decir, para la mayor parte de los clientes, para la mayor parte de los usuarios de un circuito de cartelería digital, el digital signage no es más que eso, es más que un medio de no es más que eso y ciertamente importante, es el medio de comunicación que les permite hablar con sus usuarios, que les permite hablar con sus trabajadores, que les permite hablar con su canal de distribución, que les permite tener una comunicación fluida y de calidad con todos aquellos miembros de su canal de fabricación, de distribución, de logística, de su canal corporativo, de recursos humanos, de los propios clientes, de los propios usuarios en tienda. Quiero decir que el digital signage siempre ha sido eso y sinceramente creo que ahora además, como bien dices, creo que lo va a seguir siendo aún más, pero que, bueno, creo que nunca dejó de ser exactamente ese medio de comunicación o ese modo de comunicación con el entorno del propio retailer, ¿no? Perfecto. Tuvimos ahí también un comentario de Carlos Real
que decía, es muy importante también desde mi punto de vista poder medir el impacto real a nivel no consciente del digital signage contra otro tipo de señalamiento. Y a eso, bueno, yo lo uniría junto con la pregunta de Jorge Flores, que dice, ¿es posible con el reconocimiento facial poder mandar información o videos dependiendo del género? Carlos y Jorge, gracias por la pregunta. Carlos, un saludo desde España. Estoy de acuerdo, vamos a ver, con el comentario de Carlos, la utilización del subconsciente, la utilización de las respuestas cerebrales a la vinculación del neuromarketing con el digital signage es algo que nosotros venimos haciendo desde hace tiempo. Nosotros somos capaces de cruzar ambos mundos de tal forma que conseguimos en esas ocasiones el conocer a través de, en este caso, pues a través de sensores en las manos de las personas que están viendo un contenido específico, el poder comprobar exactamente y sin ningún tipo de pérdida de información el impacto que está recibiendo cerebralmente esa persona con el contenido que le estamos mostrando en pantalla. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, Carlos, que la utilización de ese neuromarketing y del ámbito cerebral para medir los impactos reales de los contenidos en las personas es algo fundamental. Y en base a la pregunta que hacía Jorge de si somos capaces a través de los sistemas de reconocimiento de audiencias y de medición de audiencias el lanzar un mensaje por género, creo que ha preguntado, la respuesta es sí. La respuesta es que a través de la tecnología, simplemente con una webcam, nosotros vamos a reconocer a la persona que está delante de la pantalla y, por poner un ejemplo, si se trata de... cambio el ejemplo que iba a dar, imagina que el retailer quiere lanzar un contenido específico, un vídeo promocional de un perfume, por ejemplo, se lo quiere lanzar en pantalla únicamente cada vez que haya una mujer de entre 40 y 45 años viendo el contenido. Bueno, pues nosotros tenemos la capacidad real ya de utilizar la tecnología, de utilizar nuestro software conjuntamente con la solución de reconocimiento de audiencia, de tal forma que nosotros lanzamos en pantalla ese vídeo en el momento en el que la persona aparece, en el que esa mujer de 40 a 45 años aparece delante de la pantalla, se interrumpe la programación del contenido que estaba programado y pasa a reproducirse ese vídeo. Cuando la persona desaparece, ese vídeo se vuelve a ocultar y se vuelve al contenido programado anteriormente. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Pues creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Les recordamos que de todos modos, bueno, están ahí mis datos, con todo gusto, lo que necesiten, les podemos igual pasar los datos. Ahorita terminando, le voy a pedir a Alberto si vuelve a poner el slide anterior donde vienen sus datos que nos los están pidiendo, donde viene el tuyo y el de Joserra, por favor. Y bueno, los invitamos a ser parte de la asociación, los invitamos a ser socios activos, los invitamos a que de verdad aprovechen todos los beneficios y toda la información que la asociación tiene para ustedes. Entonces, bueno, ahí están también mis datos. Dentro de una semana los invitamos al canal de YouTube para que puedan también ver este webinar, más todos los que tenemos. Muchísimas gracias, gracias Alberto, gracias Joserra, gracias Omar. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, los invitamos una vez más a estar atentos a todas nuestras redes sociales.